Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de la tarde. Si gustan, por favor, tomar sus asientos. Y tengo el gusto y el privilegio de presentar a Eric Cámara, coordinador de exposiciones y registro de obra del antiguo Colegio de San Ildefonso. Él es artista, crítico de arte y museólogo de origen senegalés. Desde 1975 radica en la Ciudad de México, donde realizó los estudios de licenciatura en restauración de bienes culturales y la maestría en museología. Ha participado como ponente en diversos coloquios, seminarios y foros nacionales e internacionales sobre museología y arte, entre los que destacan la Bienal de Dakar, Senegal, en 1992, el 28º Congreso de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en Estocolmo, Suecia, en 1994, y la Bienal de La Habana, Cuba, en 1994. Fue presidente del jurado de la 49ª Bienal de Venecia en 2001, director del Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo, CITAC, 2002-2003, y miembro del Patronato de Arte Contemporáneo. Como museólogo ha desempeñado cargos como subdirector en el Museo Nacional del Virreinato, en el Museo Nacional de Culturas Populares y en el Museo Nacional de Antropología. También colaboró como subdirector técnico del Museo Dolores Olmedo y como curador independiente en el Museo Carrillo Gil. También en el Museo de Arte Moderno, en el Museo Tamayo, en el Palacio de Bellas Artes y en el Museo de Bellas Artes de Toluca. Desde octubre del 2004 es coordinador de exposiciones y registro de obra del antiguo Colegio de San Ildefonso. Adelante, Eri. ¿Se escucha? Buenas tardes. Quería primero agradecer a los organizadores de ese foro la invitación y el gusto de poder estar aquí y compartir con ustedes esas reflexiones sobre los retos de la curaduría y la museografía en el siglo XXI. Creo que en la mañana tuvimos algunas introducciones sobre la problemática que el siglo XXI está trayendo consigo, con tanto aspectos tecnológicos, aspectos de percepción y asimilación de la información, y por el otro lado los museos que se encuentran en una especie de impasse, callejón sin salida, porque tienen varios competidores de la industria del ocio. Y yo quisiera, antes de iniciar esa plática con las proyecciones, hacer una reflexión. El museo en la mañana lo vimos como una institución que tiene contradicciones. Efectivamente, desde su origen el museo siempre ha tenido contradicciones. ¿Por qué? Porque tanto el Museo de Alejandría en Egipto o las colecciones de Nabucodonosor en Asiria se pueden considerar como colecciones antes del surgimiento del museo en Europa. Porque Europa se inspiró en la cultura egipcia para entender realmente lo que es el Museo de Alejandría cuando los Ptolomeos lo dominaban Egipto. Entonces, cuando hablamos de museos, no nos refiramos a simplemente es greco-latino o helénico, o etcétera. No, las otras culturas tuvieron, de acuerdo al coleccionismo, una forma de registro de su acervo cultural. Y además sabemos que todos los soberanos han hecho monumentos para que se recordara su periodo de reino. La otra parte del museo como origen, como lo dije en la mañana, son los saqueos, las conquistas para mostrar el poder del vencedor sobre los pueblos dominados. Y posteriormente, cuando el museo se hace público en el siglo XVIII, tanto el Ashmolean, el British Museum y el Louvre, hay problema.
O sea, se hacen públicos como un intento, pero sabemos que los museos, tanto cámaras de maravillas, colecciones privadas de príncipes o de reyes, eran para los huéspedes distinguidos. Incluso hay un pintor, David Tenier, que está en el Museo del Prado, que muestra a Guillermo enseñando todas sus colecciones de piso a techo, como era el Louvre en el periodo en que todavía no había electricidad. En fin, el museo ha sufrido varias transformaciones y podría decir que hasta 1945 no se sistematizaba mucho la profesión en el museo. Había gente erudita, había gente con experiencia, pero no respondía hacia las expectativas de la sociedad, respondía hacia las expectativas de una academia que quería enseñar su erudición al público. Y con el final de la Segunda Guerra Mundial, con el auge del turismo, todo el mundo quiere ver museos, todo el mundo quiere ver patrimonio, los viajes en barco o en avión empiezan a surgir y la gente quiere visitar sitios arqueológicos. La UNESCO presenta un programa de cómo establecer esa tipología de museos y qué es lo que se espera de ellos. Luego vino un quiebre económico que en los años 80 es la época que le toca a Miguel de la Madrid, en que los presupuestos bajan y los museos tienen que buscar un recurso para poder sobrevivir. Y el recurso primero se logra con las exposiciones que llaman blockbusters, o sea, las exposiciones grandes que pueden traer gente de todas partes y tener un público, por decir, 1 millón de visitantes o 800 personas, etcétera, para decir si valió la pena invertir en esto. Pero en ese sentido, muchos museos fueron buscando recursos, implementando algunas propuestas, como el Museo Metropolitano que enseñaron en la mañana. Me llamaba la atención de que tuviera sucursales de tienda en los aeropuertos y en distintos países que no eran Norteamérica. Ese recorte de recursos los llevó a buscar patrocinios privados como patrocinios corporativos. ¿Por qué? Porque era una forma en que las corporaciones podían legitimar una visibilidad y un posicionamiento en que ellos invertían con sus ganancias sobre la cultura, es decir, redituaban a la sociedad una oportunidad de volver a apreciar su acervo cultural. Bien, esto implicó varias tendencias. En un momento podemos ver el Guggenheim organizando una exposición de Armani o una exposición de Harley Davidson, o el propio director vendiendo la franquicia del Museo Guggenheim a Bilbao, a México y a Sao Paulo y a muchos otros países, incluso en Las Vegas creo que había una sucursal de estas. Y en ese sentido me parece que es importante tomar en cuenta de que el museo buscaba formas de sobrevivencia a través de esa coyuntura económica y pretendía también conquistar nuevos públicos con algunas propuestas. Sin embargo, me parece que esa especulación económica puso en riesgo lo que es la sustancia del museo, que es el acervo cultural que no es sujeto a transacciones económicas, sencillamente. Desafortunadamente, mucha gente, viendo el éxito del Museo Guggenheim de Bilbao, querían su museo, es decir, su joya. Pero si supieran que el Museo de Bilbao le costó a cualquier bilbaíno $100, sin que supiera esos $100 a qué iba, porque eran sus impuestos, y Thomas Krenz, que era el entonces director, quería vender ese proyecto a España en un lugar que me parece un lugar muy original por ser la cultura euskadi, la cultura de los catalanes, que realmente se les ve algo muy peculiar, pero sí querían ser parte del mundo y la globalización exigía que tenían que tener una joya.
Tomando en cuenta eso, me hace recordar mucho en la Edad Media, todo el mundo iba de peregrinación de catedral en catedral para ver las reliquias. Recordemos que el museo nace del Thesaurus, que es realmente la colección de las catedrales que se convirtieron en pinacoteca o a veces objetos que estaban en la sacristía. Al hacer ese recorrido, lo que quiero señalar es que el museo ha buscado en cualquier época reformularse para atender las expectativas de la comunidad, pero una comunidad de élite. En la mañana hablaron del Louvre. Me acuerdo de un texto de Quatremère de Vinci, que es un francés, que habla de la primera incursión de la masa en el Louvre. Lo único que puedo decirles es, él decía, huelen a ajenjo, pero no huelen a cultura. Es decir, a pesar de que aceptaron democratizar la entrada del museo, había todavía segregación entre la élite y los demás, los nuevos ingresos, diciendo, ¿sabes qué? El olor a ajenjo nos molesta. Y en el siglo XIX empezaron las conquistas, las colonizaciones, y para mostrar su labor empresarial de colonizar algunas partes, hicieron las exposiciones universales. Y en esas exposiciones universales tomaron a la gente de ultramar o del tercer mundo a ponerles en exhibición. Es decir, vamos a mostrar el africano, vamos a mostrar el latinoamericano o el asiático en su hábitat natural. Es decir, el museo, como lo pretende el ICOM, podía ser equiparable al zoológico, podía ser equiparable a una colección privada, a una biblioteca, a un archivo y a muchas cosas que pueden ver en la documentación que entrega el ICOM sobre ese tema. Pero el museo sigue siendo un enigma en el sentido de que ¿qué es realmente lo que entendemos como museo y qué es lo que queremos de esta institución? Y creo que es la mejor definición del museo, no la que aparece en los diccionarios ni la que aparece en el ICOM, sino cada localidad tiene que pensar acorde a su contexto, acorde al nivel de educación de su población. ¿Qué pretendo hacer con esta institución para incrementar el desarrollo cultural y participar en el desarrollo general del país? El museo no es nada más para el gusto refinado, no. El museo es para el desarrollo del individuo. Los americanos lo entendieron cuando en un momento dado se sintieron como desprovisto de herencia, dijeron vamos a implementar una política para comprar, adquirir obras de Europa y traer aquí. Y vamos a incrementar el nivel de vida de nuestros ciudadanos, dándoles esta oportunidad de acercarse a la cultura, y entre los museos empezaron a conquistar también patrocinadores que, poniendo su nombre en algunas de las salas, podían contar con Melon, podían contar con los Darnoncourt, podían contar con muchos otros benefactores para comprar colecciones y enriquecer los museos. En nuestro país, en México, pues el auge de los museos, alguien mencionó en la mañana a Guadalupe Victoria, pero posteriormente cuando Adolfo López Mateos hace su programa de renovación o más bien de innovación de museos, pues participa el arquitecto Ramírez Vázquez con él. Abren el Museo de Arte Moderno, preparan el Museo de Antropología, restauran el Museo del Virreinato, el Museo de Historia Natural, todo esto para mostrar la modernidad de México al mundo entero, antes de las Olimpiadas. El problema es que si nosotros queremos pensar que el museo es una herencia de Occidente, queremos remedar a Occidente mostrando las obras como lo suelen hacer. Pero por fortuna, en 1972 hubo una reunión en Santiago de Chile, en donde uno de mis profesores que mostraron en la mañana, Felipe Lacouture, participó. Y el museo
latinoamericano proponía una inclusión porque sentía lagunas. Su población no era acostumbrado a los museos y tenía que realmente prepararlos para que vieran qué pueden esperar de esta institución. No era nada más la contemplación ante obras de arte, sino problemas sociales que las comunidades tienen y que se tienen que resolver en un espacio público. Ellos, pensando en una experiencia que se dio en Washington, en donde pues, había una comunidad infestada por ratas y el museo sirvió de plataforma para mostrarles cómo combatir la invasión de la plaga de ratas y cómo hacerles participativo dentro de ese proceso y expandirlo a toda la comunidad. Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú pensaron de que, bueno, tenemos unas comunidades aisladas y nosotros necesitamos realmente atenderlas. Y vemos que el Museo Europeo habla mucho más de una especie de devoción o respeto ante las obras de arte, pero nosotros sí queremos dirimir algunos problemas de conflictos que tenemos. Esa conferencia tuvo resonancia a nivel mundial y repercutió en muchos otros museos del mundo. Y cuando el arquitecto hace el Museo de Antropología, lo que más tenemos que aprender de él, recorre 57 museos del mundo con su equipo para ver los bemoles y los aciertos. Y cada uno apuntaba lo que veía en servicios educativos, en diseño museográfico, en conservación, en educación, etc. En el siglo XX, cuando se inaugura el Museo de Antropología, se vuelve un icono internacional referencia para el Museo de las Civilizaciones en Canadá y para muchos otros museos de antropología del mundo entero. Y es por esa razón que en 74 vino aquí mi presidente, Leopold Sédar Senghor, y cuando vio el museo dijo a Echeverría, ¿sabes qué? Necesitamos un intercambio de estudiantes. Y yo vine en 75. Después de ese auge de los museos mexicanos, creo que un problema que sucedió fue la teorización de la experiencia práctica. No ha habido realmente, aparte de algunas iniciativas individuales, tanto del arquitecto Ramírez Vázquez y del profesor Miguel Ángel Fernández, un estudio sobre la vida de los museos mexicanos. No lo hay. Se los digo porque pues de 93 a 2003 me dediqué a la enseñanza en la Ibero, en la maestría en museos, y siempre pedía que las instituciones recopilaran la experiencia vivida y lo teorizaran para las nuevas generaciones, porque de lo contrario, cuando uno está enseñando museología, tiene que valerse de la bibliografía inglesa, americana, española, francesa o donde la encuentre. Pero en México no ha habido un estudio serio de la experiencia que es rica, museográfica. Y eso es realmente una falta que las instituciones, el INA es de 39 y el Instituto de Bellas Artes es posterior, pero ninguno de ellos ha publicado algo sobre cómo sus profesionales tienen que mejorar su actividad en los museos. Y esto nos ha llevado a una serie de dispersiones, de confusiones y también de especulaciones. Me refiero a lo siguiente: si uno no conoce su propia historia, es muy difícil continuar. Si se vale de las inspiraciones de afuera, le pueden servir, pero tal vez no sean lo suficientemente útil para contextualizar lo que se pretende en esa sociedad. Lo que se hace en Inglaterra no se puede hacer en México así de inmediato o automático, porque somos públicos diferentes, con referencias y antecedentes diferentes. Cuando en los 90 los museos tienen un auge a nivel mundial por la globalización, por pues toda esta oferta de lo otro
yo diría la oferta a veces de lo exótico, los artistas intelectuales de la periferia, como los llamaba el centro, empezaron a decir, el centro no hubiera podido ser sin nosotros de la periferia. Y eso me parece una verdad. O sea, los edificios, la riqueza económica de Europa y Estados Unidos no pudiera ser sin las conquistas, sin las colonizaciones, sin la esclavitud, todo el dinero recuperado. Entonces, me llamaba la atención en el sentido de que tenemos que reformularnos nuestra convivencia colectiva a nivel global, pero también tenemos que decirle la verdad a la potencia que se cree dominador del mundo y que es Occidente. Primero, Occidente no hubiera podido conocer el chocolate sin México, no hubiera podido conocer el jitomate sin México y no hubiera podido conocer el arte plumario sin México. Y si van al Vaticano y ven los tesoros que tienen de arte plumario o el Museo de Viena que tiene el penacho de Moctezuma, pues uno se puede dar cuenta de que en cultura el tercer mundo no es pobre, es rico, es mucho, muy rico, pero el tercer mundo no ha podido aprovechar esa riqueza para plantearlo como un capital. Ese es un problema. Y discutiendo sobre el museo, uno decía, la definición que da el ICOM es muy pobre hoy día comparado a la complejidad de realidades que están dándose a distintas latitudes. Algunos se apropian del museo y lo transforman acorde a su necesidad. Es decir, que ya no es el museo del diccionario ni de la enciclopedia, sino es un instrumento que ellos utilizan para su necesidad. Y para ello hay que formar gente. Hay que formar gente, cosa que podría decir actualmente en México, la carencia de formación está retrocediendo el nivel de los museos a lo que conocimos en los años 60 o 70. O sea, los museos, excepto algunos de los nuevos construidos, la mayoría se quedaron en el vejestorio. Y es problemático. Una planta que no se regenera, una planta de profesionales que no se regenera, que no se actualiza, y los museos que no tienen ni siquiera una suscripción a una revista o a una publicación sobre museos, me parece realmente fuera de lugar. Y la mayoría de los museos no tienen suscripción a revista o a documentación, que es lo que pasa en el mundo que estamos realmente practicando. Y eso nos ha llevado a errores de remedar, de imitar cosas que se ven afuera. Y me parece lamentable. Nada más para citar dos. La exposición de Isis y Quetzalcóatl que se dio en el Fórum Universal de Monterrey, realmente uno no entendía por qué México tenía que compararse con Isis y Egipto y con una colección muy pobre. O sea, nadie se tiene que insultar. Y además en el Museo de Antropología haciendo representaciones de pirámides en madera y iluminándolo como si fuera una discoteca con colores morados, guindas y esas cosas. En fin, la otra es reciente, de 2014, la de Leonardo y Miguel Ángel que pusieron en el Palacio de Bellas Artes, que fue horrible. Había 3 de Miguel Ángel que eran originales y el propio curador de la exposición les dijo, la cuarta es una falsa, es una reproducción que aquí estaba en México, no viene de nuestra colección. A pesar de eso, lo pusieron. Y pusieron los investigadores de estéticas, algunos, a incluir dentro de esta exposición figuras del virreinato. Eran 3 pinturas del virreinato con una cédula de 2 renglones. Cuando yo entré en esta exposición sentí choqueado, porque decía, México no tiene que insultar a los novohispanos, son excelentes pintores, son originales, como dijo alguien, tropicalizaron lo que aprendieron de Europa, pero lo hicieron de manera original.
Entonces, no es posible que una exposición de Miguel Ángel y Leonardo tenga 3 representantes del virreinato y además con 3 cédulas que suman 6 líneas. O sea, ¿por qué? Teniendo todo el conocimiento sobre estos artistas. Pero en fin, son reacciones, son observaciones que se dan. Y hablando de eso, para abordar el tema de los retos de la curaduría, creo que hay que tomar en cuenta algo que no se ha mencionado desde la mañana, que es el mercado. El mercado ha tenido mucha influencia sobre la curaduría. Y el mercado, entendido como un intercambio de valores, un intercambio, una institución que tiene muchas redes, no solo la publicidad, no solo las revistas, los libros, los eventos, la feria de arte, la bienal de arte, uno se da cuenta que el mercado muchas veces mueve hacia sus intereses, que son contrarios a los intereses de la población. Y eso me tocó vivirlo en Venecia cuando fui presidente del jurado, en que, simplemente para contarlo como anécdota, en el hotel cada vez que regresaba encontraba montones de regalos. Y yo decía, ¿y esto para qué? Ah, no es para usted. ¿Y quién me lo manda? Un coleccionista. No lo conozco, regréseselo. No, pero pues ya no lo podemos regresar. Entonces mi amigo Osvaldo Sánchez estaba conmigo en Venecia. Le dije, mira Osvaldo, todo lo que me regalan, tú te lo llevas al Tamayo. Yo no quiero tener ninguna influencia de esas cosas. Pero uno se daba cuenta de la voracidad del mercado, de poder acercarse al curador o al jurado. Incluso había unos japoneses que nos seguían con unas cámaras sensibles para escuchar nuestras discusiones en el jurado y con realmente objetivos que Hans Ulrich Obrist iba y les insultaba en su idioma para que se retiraran. Entonces uno se da cuenta de esto y en una de esas me pusieron, creo que alguna cosa somnífero en un pastel y terminé en el hospital un día antes del jurado. Y cuando la señorita me dice, usted no va a poder cumplir con su… Le dije, no, ¿sabe qué? Yo me levanto ahorita y me visto y me regreso a mi hotel. ¿Cómo? Sí, porque no vine a jugar su trampa, vine a ejercer una profesión. Y finalmente pude despertar, levantarme y atender ese sitio. Es decir, que la especulación del mercado es muy agresiva. Y por eso alguien mencionó hoy en la mañana Francia. Francia era el 7º país en arte contemporáneo con Pierre Hugues en este 2001 y finalmente se dieron cuenta de que había una falla en el arte contemporáneo francés que no equiparaba con los demás. Finalmente ya había que reformular. Los retos de la curaduría en sí no es una especulación que satisfaga las necesidades del mercado. Yo creo que los retos de la curaduría es primero dar sentido a una colección, dar sentido a un discurso y realmente procurar mantener esa colección en las mejores condiciones de conservación. Y por el otro lado, estudiar la manera en que los artistas están produciendo sus obras y bajo qué influencias los producen, y de parte del público, estudiar a ese público para saber cómo recibe la información que le entregamos. ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Y cómo podemos atender eso? En ese sentido, hay muchos países que están desarrollando estrategias y creo que no podría decir que México que no, o sea, en todas partes se ve. Pero creo que en México falta una sistematización del resultado de las curadurías, un registro que permita a las nuevas generaciones entender cómo lo hacíamos nosotros, entender por qué le damos importancia a esto y al otro no. Y también desmitificar algunos discursos de estereotipos que han poblado el mundo durante la mitad del siglo XX, que eran mentiras del imperio, y nos damos cuenta con la posmodernidad de que esos relatos generales son realmente generalizaciones, pero no dicen.
en esa experiencia, pues a mí me ha tocado, siendo de origen senegalés, me acuerdo muy bien cuando los informantes, más bien los antropólogos europeos venían y mi abuelo no los quería recibir y decía, Eri, tú ve allá en la puerta y no les permites entrar y cuéntales cualquier cosa para que no molesten. Y me dediqué a efectivamente ser el muro de contención y diciéndole cosas inventadas, y cuando entré en primaria al revisar algunos libros, obviamente era muy pequeño, no podía entender, pero ya en secundaria decía, ay, esta es una mentira que nosotros dimos al antropólogo fulano de tal. Y pues se replicaba en Europa, y me di cuenta también cuando el Centro Cultural Televisa presentó una exposición de África Hoy, cuando lo vi y dije, oye, esto no es África, esto es un invento de Francia para vender arte africano. Entonces ahí decía, si el museo se presta para la especulación económica, estamos realmente mal. No se trata nada más de la económica, sino también la educativa, la intelectual. Y finalmente, me parece que hay muchos retos, pero los retos es sobre todo ante el fanatismo, por un lado. O sea, hay que combatir el fanatismo. No todo lo que dice el museo es cierto. Hay que cuestionar el discurso del museo para refutarlo y decirle, ¿sabes qué, curador? No tienes razón. Lo que estás diciendo es fuera de lugar, y tratar de corregir para el bien del público. Por el otro lado, creo que la curaduría, cuando el mercado se ha acercado, ha querido romper ese gremio de profesionales y abrirse la puerta a filósofos, a literatos, a psicólogos y a distintas ramas, lo cual me parece bien, porque el arte se puede abordar por su naturaleza polisémica, tiene varios significados y hay que estudiarlo desde los distintos ángulos. Desafortunadamente, hicieron como una especie de apología del curador. Y me tocó en 1997 ir a Documenta como invitado. Hay un proyecto que se llama Sculptur, que se da en Alemania cada 5 años, pero al entrar en la sala, lo que más me asombró, el nombre del curador era más importante que el nombre de todos los artistas. Entonces decía, es una dictadura de sentido. El curador está dictando qué es lo que se tiene que decir de estas obras, lo cual es falso, porque el curador no es el artista, es un intérprete del artista, pero no es el artista. El artista puede tener interpretaciones múltiples de su propio objeto, pero el curador a veces se queda en una lectura, diría, muy superficial, y no vive la experiencia que vive el artista a la hora de crear. Y creo que las instituciones no se han preocupado en realmente estudiarse y autocriticarse. El museo, alguien decía en la mañana alguna imagen del museo, pero yo me acuerdo dando clases de museología, siempre comparo el museo a 2 personajes que ustedes deben de recordar. Uno es Narciso, el museo es Narciso. Es un monólogo, Narciso se está viendo en el ojo de agua y diciendo, soy el más bonito de todos y nadie me debe de criticar. Y es la madrastra de Blancanieve, yo soy la más bella entre todos y tú no puedes ser bella cerca de mí. Esa competitividad ha generado varios resultados, pero me parece que cada espacio, cada localidad tiene que preguntar al museo, ¿qué es lo que quiero de ti para mi población? Eres un instrumento, es un instrumento adaptable a mi circunstancia y acorde a lo que el análisis me arroja, yo podría adaptarte para incrementar mayor sensibilidad y educación en el espacio. Los museos han pensado que tal vez renovando su fachada, con Calatrava, con Richard Meier, con Frank Gehry, iban a tener realmente un impacto. Efectivamente, el Guggenheim lo tuvo, y en un principio, pero
hay que tener cuidado. Cuando el Museo Guggenheim de Bilbao se hace, los otros museos que recibían presupuesto se les disminuye. Y todo el mundo, si van a Bilbao, los taxistas lo llaman el Gugge, no lo llaman el Guggenheim. O sea, hacen una abreviación. ¿A dónde va usted? Al Museo Guggenheim. Ah, el Gugge, lo llevo. La puerta del metro casi se selló y se arregló para que el público no se acercara a ese museo. Pero el contenido del museo en cuanto a operación era un conflicto. ¿Qué es más importante, el edificio o su contenido? ¿El contenedor o el contenido? Y me asombró la primera vez que visité este museo, todas las tarjetas postales eran referente al edificio, no había ninguno de las obras. Entonces uno decía, es un edificio, pero no sirve de nada si no tiene una función precisa. Después en Documenta, en Kassel. Documenta es un festival que se hace cada 5 años y recorren el mundo entero para ver la temperatura, el barómetro del arte y decir, así estamos. Invitan a muchos, a mí me tocó en 1997 con Catherine David y Catherine hizo algo que me pareció muy importante, es vincular el arte con todas las humanidades. Entonces, durante los 3 meses de Documenta, invitó a 100 personas que eran de distintas áreas de las ciencias humanas, llámese astrónomos, matemáticos, llámese economistas, políticos, y que cada quien desde su esfera hablara del arte y de la cultura, sin la visión del curador. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la historia del arte del siglo XX, que era exclusivo de los historiadores de arte, era incompleto, porque había que agregar las otras ciencias que se pueden completar. Y al participar en eso, yo lo llamé, creo que, del monólogo a la conversación. El museo debe ser conversación, no monólogo, porque el monólogo es, ¿cómo se llama? Narciso hablándose a sí mismo o la madrastra hablándose a sí mismo. Y creo que hoy día la especulación se ha abierto, la exposición como un vehículo del museo presenta aspectos del arte que no se limitan nada más a lo estético o a lo formal, sino puede implicar lo social, lo político, cosa que a la primera mitad del siglo decía, no, lo político no tiene que ver nada con eso. Y la verdad me da mucho gusto que tengamos ese foro aquí. Cada vez que levanto la cabeza para ver a Orozco, lo que dice ahí arriba y acá arriba, pues es esa inequidad que hay que realmente combatir y mostrar que la cultura pertenece a todos como un derecho. Pero ese derecho necesitamos construir su transmisión. No todo mundo puede ponerse frente a la obra de arte y decir, me siento bien, lo entiendo, lo asimilo. No. El arte nunca ha sido para todo el mundo. Eso es falso quien piensa que el arte ha sido democrático desde un inicio. Desde la prehistoria, los sacerdotes se han dedicado de encontrar los códigos de transmisión entre lo divino y lo terrenal, y con el arte lo han podido resolver tanto en Egipto, tanto en China, en África y en distintas partes. Incluso aquí en México, en época precolombina, no todo mundo podía acceder al Templo Mayor o a Teotihuacán, solamente los allegados, los sacerdotes que podían hacer esto. En sí, creo que el hecho de que haya curadores que permitan filtrar la información y darlo en un nivel, diría, no esotérico, sino un nivel asimilable para la mayoría, eso es lo que va a transformar los investigadores que eran consejeros de coleccionistas o de reyes o de príncipes en lo que hoy día se llama curador. Antes se llamaban investigadores. Y la gente decía, son los académicos, incluso creo que en la jerarquía de la tabla laboral ponen investigadores, manuales y técnicos. Así es en el INA.
Y había como una jerarquía de que los técnicos no podemos discutir con los investigadores porque son intelectuales más ascendidos que nosotros, y cosa que pues pongo en pregunta aquí. Creo que los retos de la curaduría y de la museografía ante la competencia que tiene la industria del ocio y toda la nueva tecnología que tenemos con los apps, los recorridos virtuales y todo eso, no debería de ser una confrontación, sino un diálogo para aprovechar los recursos de la mejor manera. Los museos hoy día reciben mucho público, pero un público muchas veces ignorante de su contenido. Y le toca al museo instrumentar formas, estrategias de acercar ese público a las colecciones, a las propuestas que presenta. No basta la cédula escrita en la pared. No basta el venir y contemplar las obras. Hoy se puede pensar en los planteamientos curatoriales como museográficos en una especie de inmersión del visitante en un recorrido, una exploración que le permite vivir otro momento, pero siempre en consonancia con su propio momento. O sea, no podemos vivir nada más la nostalgia del pasado y pensar eran mejor que nosotros, etcétera, etcétera. No, al contrario, creo que es necesario hacer un diálogo entre el pasado y el presente. En la mañana decían que la tecnología, pero yo no creo en la tecnología ni en Internet, y además tiene una información demasiado barata, muy literal, y cuando enseñando en la Ibero, algunos estudiantes me sacaban unos links, le veía y decía, ¿sabes qué? Esto es muy pobre, no me interesa, prefiero que leas los libros para entender el trasfondo de por qué esto, porque Internet no llega a este nivel. Lástima que las universidades no se han preocupado de conseguir material bibliográfico sobre la museología, pero tanto los ingleses, los americanos y muchos otros países han publicado mucho, y México, teniendo 1000 y tantos museos, no publica. Y eso creo que es una tarea pendiente, tanto para universidades como las instituciones del INA y del INBA, de descentralizarse primero y de pasar por una reforma que los cambie, porque si son de los años 30 y 40, la actualidad de 2016 les rebasa totalmente y no pueden atender la actualidad con el personal que tiene. Me acuerdo muy bien cuando la Pinacoteca de San Diego se transformó en laboratorio Arte Alameda, los custodios viendo los videos y los aparatos y me dicen, ¿y ahora cómo vamos a cuidar esto? Por una capacitación, señores. Les vamos a dar una capacitación para que ya pueda avanzar esto y que ustedes se puedan acostumbrar a esto. Y creo que hace falta capacitación para la mayoría del personal de museos. Muchas veces se introducen mercados laborales, pero tenemos gente que no tiene ni idea de por qué está custodiando ese acervo, ni puede responderle al público sus dudas sobre lo que está presentando. Y algunas curadurías se han sofisticado hacia niveles intelectuales que privilegian la aclaración del discurso intelectual más que la observación o la apreciación de la obra artística, histórica o científica. Me parece que ahí hay que hacer una labor para incentivar a las universidades a formar gente para sus museos, porque no es posible que la institución que satisface el ámbito de las artes, que es de las artes después de la independencia para acá, que es el INBA, no tenga ninguna escuela de formación de museógrafos. O sea, ¿cómo atienden los que trabajan en el INBA las ofertas contemporáneas? Acorde a la rutina, pero no es acorde a las tendencias actuales. Lo mismo pasa en el INA. En el INA de pronto toman una especie de estilo museográfico, lo hacen moda y
lo que sucede en Palacio Nacional es replicado en el Museo de Antropología. Incluso les voy a enseñar ahorita una imagen para que se pueda ver eso. Y me parece que también se ha perdido algún aspecto, que los curadores antes se iban a talleres, se iban a estudios, se iban a ver acervos, pero ahora yo tengo un proyecto y lo voy a elaborar y es nada más esto, y mi opinión es la que vale. Ninguna otra opinión le entra. Me parece un error. Creo que la curaduría es una exploración del acervo que tenemos, de la naturaleza de este acervo y cómo lo podemos compartir mejor con nuestros públicos. Pero hay gente que dice, es que si el público no lo entiende, allá su problema. Señor, es una institución pública. No es ni de ti ni de la jerarquía, es una institución que debe de servir y nuestro cometido es buscar las maneras de mejor servir a la gente. Y eso se hace mientras investigamos, mientras analizamos y aclaramos las cosas. Es muy importante también ir a ver las comunidades. Cuando dentro de mi profesión, afortunadamente puedo decir, yo he adquirido mucha experiencia en que trabajé tanto lo prehispánico, lo popular, lo colonial, lo moderno y lo contemporáneo de México. Y eso me permite como ver los vínculos, ver como las combinaciones. Y creo que nuestro problema en México es una falta de continuidad en la formación de nuestros profesionales. El Museo Nacional de Antropología, yo fui subdirector de museografía en 93, tenía 4 personas para limpiar todo el mobiliario museográfico y esas 4 personas rebasaban la edad de 50 años. Era imposible que lo pudieran hacer. Algunos de esos museos tienen unos custodios que son contratados y cuando le pregunta a alguien, la cara del policía o del custodio es: a mí no me preguntes absolutamente nada. Sí. Y cuando uno va a Londres o a Brujas o a alguna parte, el custodio le dice: necesita que le guíe la amabilidad para que usted conozca nuestras colecciones. Entonces, creo que en los años 80, incluso a mí me tocó hacer para capacitación de custodios una revista de dibujos animados porque me di cuenta que los custodios leían Calimán. Entonces yo dije, voy a hacer un instructivo dibujado al estilo Calimán para darles realmente su responsabilidad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y me lo aceptaron riéndose, que maestro nos cachó. Sí, es que guardan la revista de Calimán debajo de la escultura de la Virgen. Ay, ¿cómo? Sí, ya los vi, y es la última vez que se los repito. En fin, creo que para que nosotros mejoremos la curaduría tenemos que ser incluyentes. El público es parte de la curaduría. No podemos pensar la curaduría nada más para el objeto o para el artista o para el estilo o para la escuela. No, el público es el primero al que le estamos sirviendo esta propuesta. Y ese público, si no sabemos quién es, cómo recibe las cosas, qué nivel de educación tiene, podemos responderle con una erudición repulsiva. Me acuerdo muy bien, el arquitecto Ramírez Vázquez decía: híjole, cuando nos subimos al Museo Vaticano y vimos la serie de puertas, pues nos desanimamos porque decíamos, híjole, tenemos que recorrer todo eso. Pues sí, no te queda otra, hay que hacerlo. Entonces me parece muy importante que también los museos tomen en cuenta la capacidad de retención de los públicos, porque en la mañana Graciela decía la educación. Yo creo que la educación es lo más importante en los museos, no es la diversión, no es la recreación, es la educación. Y la educación se puede hacer con diversión. Y esto es fundamental. Hay gente que entra en el museo y sale como extraviado en un desierto. Y dice, no entendí nada, puros rollos entre ellos. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque el lenguaje es críptico.
Y creo que si nosotros nos valemos de las ciencias de la comunicación, podemos aligerar ese lenguaje. Me acuerdo muy bien, nosotros cuando hacemos cédulas tenemos que valernos del oficio de los periodistas. ¿Cómo simplificar una información y hacerla consumible y legible? Evitar realmente los tecnicismos y evitar los rollos, porque no sirven de nada. Y la opinión individual, pues si la podemos poner en el catálogo, es mejor. La otra la dejamos para que el público pueda juzgar lo que le estamos ofreciendo. Y lo mismo, la museografía, alguien hablaba de transgresión. Efectivamente, creo que todo se tiene que reformular. El diseño museográfico, el planteamiento museográfico y el planteamiento curatorial acorde a la localidad. Y eso quiere decir también de que nos atrevemos a transgredir lo habitual, lo decimonónico, lo convencional. Y cuando lo hacemos, ese asombro que provoca al público es un gancho para que ellos se puedan acercar. No clamemos victoria, no, pero es una oportunidad de filtrar varias informaciones en ese sentido para la mayoría del público que se interesa a las artes o a la divulgación cultural. En fin, creo que todos los museos tenemos como tarea estudiar nuestra condición, hacer una autocrítica y sobre todo contextualizarnos a nuestra localidad. No pensemos el Museo Norteamericano, el Louvre o el British Museum, etcétera, etcétera. No, somos originales y podemos hacer como ellos una institución que tal vez reformule el suyo. Entonces, ahí sí, cuando Michel Coté, que era director del Museo de las Civilizaciones en Quebec, vino aquí, fue al Museo de Culturas Populares y dice, yo quiero rendir homenaje a Guillermo Bonfil por esta idea de plantear esto, y después fue al Museo de Antropología y dijo que iban a replicar el mismo concepto en Canadá. Dije, la reunión de Santiago de Chile en 72 tuvo su impacto y lo estamos viendo en un país desarrollado. Entonces, el criterio de centro-periferia tiene que ser periferia-centro. El centro se nutre mucho de lo que hace la periferia. Y eso lo pueden ver en la colección de, ¿cómo se llama? Charles, del coleccionista londinense que promovió toda la juventud británica, Saatchi. Saatchi lo que hace me parece una plataforma muy importante que las instituciones no están tomando en cuenta. Abrió una página de internet en que todos los artistas, sean de donde sea, pueden depositar ahí su colección. Y es el museo universal en realidad, porque la gente dice, me da oportunidad, entonces mando. Y tiene una colección bastante grande y recientemente contrató curadores para que vayan revisando este material y sacando lo mejor de esto para plantearlo como las innovaciones dentro de 20 años, 15 años, etc. Entonces son estrategias que se pueden manejar. Y creo que las exposiciones como vehículo de presentación de los museos no es nada más vengan a ver lo que le estamos ofreciendo, sino qué podemos hacer con lo que estamos ofreciendo. Y es lo que decían, el modo participativo del público. Cuando nosotros hicimos en San Ildefonso la exposición de la maleta mexicana, que es la obra de Capa, que se encontró en una maleta en la colonia Pensil, en el DF, en la Ciudad de México, pues la exposición a mí me llevaba a pensar de que si en España hay gente mayor que se reconoce en la foto, con la cantidad de migrantes españoles que vinieron en México, debía haber alguien de aquí que se reconociera en la foto. Y efectivamente, cuando pusimos la exposición, 3 personas reconocieron sus parientes y una de ellas era, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene obras coleccionadas por el Museo de Arte Moderno, una gran pintora, y que se muestra en la foto como rescataba las obras del Prado
para guardarlo ante la embestida de todos estos soldados. Y esta experiencia los puso en contacto con el ICP para que les dieran una copia de esa foto de su mamá o de su papá a esos herederos. La interacción, por ejemplo, cuando una amiga me decía de la exposición que hice de Tepito, cuando me tocó trabajar en el Museo de Culturas Populares y que Tepito era un fenómeno que Bonfil había dejado en los pendientes, yo viví 6 meses en Tepito y esos 6 meses es con la confianza de los tepiteños y recorrer todos los barrios y ver el subterráneo y ver todo lo que era la realidad. Hicimos una exposición que se llamaba Tepito, mito mágico albur del tiempo. Y lo que hice es invitar a los tepiteños. De pronto les dije, miren, yo no puedo comprar colecciones ni pedir colecciones. Así que tenemos que decidir, ¿qué quieren que hagamos? ¿Reproducciones? Me dicen, no, mejor tú paga el camión de mudanza y nosotros traemos nuestras cosas originales al museo. ¿Así? Sí. Bueno, vamos a hacerlo a las 2 de la mañana, que toda la mudanza venga trayendo sus cosas originales en el museo. Y yo me puse a un lado como curador y les dejé el papel de ver, escoger lo que ellos querían que sea representativo de ellos para que se planteara en el museo. Y fue realmente una experiencia fabulosa porque tenía los tepiteños en una mesa redonda hablando con antropólogos, tanto de Lina, sí, de la UNAM y de la UAM, que habían estudiado Tepito. Y lo bonito fue que de pronto empezaron a hablar de Tepito los investigadores con un tono académico muy rígido, y la abarrotera que nos regaló algunas de sus piezas dice, este que escribió Los hijos de Sánchez, yo lo recibía borracho. Igual le conté muchas cosas que eran falsas y yo me representé porque dije, yo hice lo mismo a una edad con los informantes antropólogos franceses. Y le contamos algo que escribió en el libro, pero hay algunas cosas que son falsas, pero mejor que no los digamos. Entonces, uno se da cuenta de que la interpretación es sujeta a veces a esos peligros. La curaduría es sujeta a una mala interpretación del contenido de una exposición. Y creo que los curadores tenemos que aprender en ampliar el espectro de revisión de lo que entendemos en ese oficio, no solo procurando ser impecable en el discurso, en la propuesta teórica, en la selección de obras, pero también en el cuidado de las obras. A mí me ha tocado trabajar con artistas desde la impresión de sus obras o desde la hechura de sus obras hasta culminar con la exposición. O ir a visitar talleres y decir, ¿sabes que esto puede funcionar, esto no puede funcionar? Y es un diálogo entre curadores y artistas, entre instituciones y artistas para las selecciones. Recientemente tuvimos una visita del Museo de Bellas Artes de China y que tuvieron una exposición en Jalapa, pero cuando visitaron San Ildefonso coincidió con la exposición de arte islámico y se me acercaron, dijeron, nosotros queremos algo así para China. Y me invitaron a China, estuve el 9 de mayo en China para revisar sus colecciones, igualmente hacer una selección, o sea, no aceptar lo que nos ofrecen, sino primero checar la colección si es válido, si no, sabes que señor, este no, y me lo puedes sustituir con algo que yo escojo. Y así ya podemos regular la situación. Es muy importante eso, se los digo, porque el Museo de Antropología hizo… Ay, ya me estoy pasando. Sí. El Museo de Antropología hizo 2 exposiciones que me parecen terribles. Uno que se llamó Río Congo, no sé si lo vieron, una exposición sobre las artes de África Central.
La exposición, el 67% es de Gabón, de un solo país. Y ellos dicen que la exposición reúne 7 países, lo cual no es cierto. Entonces, no veo por qué la institución tiene que engañar a su público cuando se pueden hacer las cosas mejores valiéndose del intercambio. Ellos, a cambio de dar la exposición del tiempo maya, el Quai Branly, recibieron esta exposición que es muy distinta de la que expuso en el Quai Branly, la que fue a China y a Japón, y le agregaron refritos de bodega para poder rellenar el espacio. Y en esa exposición realmente lo más terrible fue los reflejos. Uno quería ver las obras y veía el acrílico. La museografía era pésima y además el amontonamiento, son 327 obras. Entonces uno dice, en este lugar tan reducido me parece que no funciona. Creo que los museos debemos revisar nuestra oferta, pero haciendo sesiones de reflexión sobre lo que hemos hecho y cómo podemos mejorar aquello para bien del público. Eso implica contar con voluntarios, contar con colaboraciones interinstitucionales, contar con estudios mantenidos serios de público. Nosotros en San Ildefonso llevamos 6 años de estudios de público y impecable por una razón. Cuando yo recibí la exposición de Ron Mueck en San Ildefonso, Ron Mueck no era conocido aquí, yo lo había conocido en Venecia en 2001 cuando enseñó El adolescente en Venecia en el Arsenale. Entonces viene la exposición aquí, hicimos con uno de nuestros patronos que es publicista, Augusto Elías, un estudio y ganamos con una exposición 49% de público nuevo que venía de Iztapalapa y de los alrededores a San Ildefonso. En primera eran las colas a la manzana y tuvimos que contar con patrullas para la seguridad del público en la calle y tuvimos que abrir. Lo mismo pasó con Darwin, lo mismo pasó con arte islámico. Pero esa masificación del público creo que también hay que regularlo para ayudarles a apreciar, porque cuando se amontonan no ven nada. Hay una teórica de la educación en los museos que estudia los públicos de museos, que es Ilian Hooper Greenhill, que trabajó mucho en la Universidad de Leicester. Ella ha publicado varios libros sobre estudios de público y se los recomiendo, porque ahí estudia la capacidad de retención del público, estudia la elaboración de la información para el público, estudia la investigación pre, durante y post exposición para saber cómo el impacto de la exposición tiene una trascendencia en los públicos. Lo mismo en la curaduría. Los ingleses cada año publican un boletín para mostrar lo mejor en educación en museos, lo mejor en curaduría, lo mejor en museografía, en seguridad y en comunicación. Y al premiar ese ganador, no se lo dan al individuo, sino al museo. Le incrementan el presupuesto por la eficacia de su servicio a la comunidad. Por eso les hablé en la mañana del defensor del público, que puede ser un asiático, un pakistaní, un africano, que dice, esto que dicen de mí es falso. Tenemos que rectificarlo para acordarnos y afinarnos a la realidad. Recientemente creo que la curaduría tiene que darse cuenta de la aprehensión que el público hace de los contenidos de los espacios. Y no es nada más el nivel intelectual o de erudición que se requiere del individuo, sino cómo procurar invitar al público a tener un aspecto de inmersión, es decir, realmente estás en un ambiente envolvente que te mete en el tema. Y hasta salir de la puerta del museo, dices, ya salí de este mundo temporal que viví
Y esto fue lo que vi, esto fue lo que aprecié. Si no hacemos esto, estamos nada más fingiendo de que estamos haciendo museografía, estamos haciendo curaduría y muchas veces inspirados en estereotipos de películas, estereotipos de moda, estereotipos de varias naturalezas. Pero creo que las universidades tendrían que tomar, como dijo una persona del público en la mañana, la importancia de enseñar la sensibilidad o las actividades culturales desde primaria, porque realmente si no la hacemos hay gente que llega a ser funcionario público y no entiende absolutamente nada de arte ni de cultura, nada más es un administrador de recursos y eso es un reto. Las escuelas que existen en México están haciendo individualmente esfuerzos para enseñar curaduría. No sé con qué sistematización, pero sí es importante sistematizar y generar documentación, generar un cuerpo colegiado que periódicamente vaya pensando en los logros, el balance y las perspectivas de la curaduría. Haciéndolo así, haciendo también una labor de involucrar a la sociedad civil, de involucrar a patrocinadores, de involucrar a sociedades de amigos, creo que el museo se puede enriquecer con nuevos discursos. Pero si queremos simplemente vivir de la nostalgia de lo que era o lo que debía ser, erramos el camino, porque creo que México, si tiene una gran laguna, es desde los grandes museógrafos como Daniel Rubín de la Borbolla, Alfonso Sotosoria, Mario Vázquez, el profesor de la Madrid que está en Mérida, Felipe Lacouture que ya nos dejó, pues es realmente triste que todos esos maestros no tengan libros de referencia para la generación actual. Y uno ve, hay un libro que se llama Breve Historia del Comisariado que hizo Hans Ulrich Obrist, que fue publicado por, no me acuerdo ahorita la editora, pero vive en México. Es un libro que relata cómo la curaduría se fue formalizando. El Royal College de Londres igualmente hizo un libro sobre retos de la curaduría para el siglo XXI, pero en México no hay una sola institución que haya escrito algo parecido sobre la curaduría. No sé si es un temor a la teorización o un temor a legarle a las futuras generaciones algo, pero es un temor que tenemos que erradicar, porque hay mucho snobismo, hay mucha frivolización de la cultura, mucha frivolización del arte. La gente viene y dice, sí, claro, qué padre, pero eso no significa nada. Y si no evaluamos nuestra relación cualitativa con esa sensibilidad, estamos errando, estamos perdiendo algo que no creo que el futuro nos va a restituir. Pues con eso termino. Lástima, no tengo tiempo de enseñarles las ilustraciones, pero puedan entender de que son más que nada complementos para mostrar cómo los museos están esforzándose para acompañar la exposición de actividades complementarias que permiten su mejor asimilación. Eso lleva visitas dramatizadas, visitas guiadas, visitas especiales, actividades de talleres e incluso visitas que la Secretaría de Cultura ahora organiza con una especie de equipo que antes se llamaba Alas y Raíces, no sé cómo se va a llamar ahorita, pero vienen y estudian con los curadores el tema y ven cómo aplicar su estrategia para atraer el público dentro de la exposición. Y la última, que todos los museos procuren hacer encuestas de las experiencias vividas de sus visitantes durante las exposiciones para detectar qué es lo que les interesa, qué es lo que les apasiona, qué es lo que los motiva para que vuelvan a regresar. Porque si visitan una sola vez y no regresan,
quiere decir que somos un fracaso los museos. Y me parece que la enseñanza de la museología en México tiene que reforzarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar un momento para un par de preguntas, por favor, concisas y directas, para luego poder pasar con nuestra siguiente expositora. Si quieren, pasen las imágenes. Mientras pasamos las imágenes. Que las vayan Muy bien. pasando. Sí, Gracias. sí. Pero si quieren las preguntas. Es que no se puede todo. Una, felicitarte, Eric, Gracias. y más porque eres un bochito. Un bochito en Cozumel y en Yucatán es un verdadero negrito que dice la verdad. Sí, gracias. Aparte de eso, o sea, estamos viendo que ahora la curaduría hay que curárnosla. ¿Por qué? Porque están diciendo muchas mentiras, y más en lo que es internet y todas las fanatismos que hay. Hay que leer. Es importante leer, ya sea en lo digital o en nuestros libros. Gracias, Eri, por decir la verdad. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿O vamos a ver primero? Buenas tardes. Bueno, más que pregunta, a mí me interesa saber el nombre de la teórica que comentaba de Estudios de público. teórico de los museos. Ajá. Se llama Ilian. Pero por favor, ¿me lo podría deletrear? Acá Sí, estoy. es E. Acá abajo. Ah, ok. Es Permítame. E-I-L-E-A-N, Ilian. Hooper es H-O-O-P-E-R y un guión, y luego Green Hill es G-N-W-E-N-H-I-L-L. Y es de, no, Editorial Trea en español. Publicado en España, pero es la editorial Trea. Lo puede conseguir en la librería Gandhi. El libro se llama El Museo y sus visitantes. Si entran en la página de la editorial Trea, van a encontrar un tesoro sobre educación en museos y sobre museología crítica y muchas otras cosas de tecnología. En España hicieron en menos de 10 años el esfuerzo que nosotros requerimos aquí en México. Gracias. De nada. Esas son imágenes de cómo el público se puede apropiar de una obra. Este es de Ernesto Neto, un brasileño que tuvo una exposición en San Ildefonso, y pueden ver de que si uno le da confianza al público, pues puede venir a divertirse aprovechando, conviviendo y viendo el arte. Y esto es la seguridad, porque San Ildefonso no tiene una bahía de estacionamiento para los estudiantes y el de seguridad siempre tiene que salir, cerrar la calle y permitir. Ahora, quiero apuntar sobre esto. Esa imagen que ven ahorita es de una escuela primaria que se llama Alexander Bain, que está en San Ángel. Esos muchachos cada año dan un dinero para restaurar acervo. Y ellos vienen a ver cómo se restaura y posteriormente hacen una réplica en su escuela de exposición. Y son de primaria. La verdad nos fascinaron y yo los invité para una exposición que muestra las cosas que los museos hacen tras bambalina. Eso se llama, es una exposición que hicimos sobre la restauración. Y la restauración en sala, para que la gente no vaya especulando qué es lo que sucede tras bambalina. Entonces, cuando hicimos esta exposición era mostrar los procesos de restauración de una pintura de Caballete, cuáles son los distintos pasos. Y la siguiente muestra cómo el público podía ver los restauradores trabajando al fondo y con los monitores todos los detalles
de qué proceso están haciendo y qué implica este proceso. Es realmente el taller traído a la sala. Sí. Eso me parece a veces sacar las tripas del museo para que la gente entienda la complejidad del trabajo y no piensa que nada más llegan y lo cuelgan en la sala. Así ya podemos como informarlos de los procesos. Si quiere continuar rápido. ¿Sí? La siguiente. Sí, todo eso es del taller. Ron Mueck. Ese fenómeno del selfie, que hoy día es moda en todo el mundo. La señorita se está tomando la foto frente al título, lo cual me parece importante. Mucha gente lo desprecia, pero no debemos hacer eso. Es un modo de registro que es muy antiguo. Si ustedes les dije que los museos nacen de las catedrales, cuando la gente iba a ver reliquias, para decir yo ya estuve ahí, tomaba algo de la ceniza y se lo ponía. Y eso era un indicativo de que ya estuve ahí. Cuando nosotros tuvimos la exposición de Ron Mueck, 49% del público que se agregó a San Ildefonso era la exposición de arte contemporáneo más visitada, 416,000 personas en 3 meses. Y mucha gente no conocía, no había bibliografía sobre Ron Mueck. Ahorita que enseñó Juan la herida de Pedro, la incredulidad de Santo Tomás, es lo mismo que esta imagen que estamos viendo aquí, el muchacho viendo su herida y el Señor tomándolo. Me parecen como fenómenos que el arte contemporáneo está revisando continuamente, la evidencia. O sea, tengo que comprobar que es. Y el fenómeno masivo de que todo el mundo llena la exposición ha hecho incluso que fotógrafos vayan estudiando la reacción del público en museos, entre ellos yo mismo. Todas esas fotos los voy tomando. Avancemos. Y la ritualización. Miren esta, no, la anterior. Miren esta muchachita, no tiene más de 4 años, está tomando la foto a la señora. Sí. O sea, desde esa edad va a aprender a registrar. Lo vi recientemente en China, en Beijing, un niño de este tamaño con un aparato, pero con un lente de este tamaño. Entonces dije, qué bueno que empiece desde ahora, porque así va a poder saber cómo registrar la imagen y cuáles son las cualidades que tiene que realzar. Adelante. Y la ritualización, todo el mundo veía el pollo como si fuera un santo, y algunos se agochaban. Y para el artista, fíjense, Ron Mueck tuvo residencia aquí en México, en Zihuatanejo, y un día salió al mercado y vio un pollo. Le espantó tanto que corrió al hotel y no aguantó, tuvo que regresar al mercado, comprar el pollo, tenerlo en su cuarto, mirándolo hasta realizar un pollo de 1,5 metros de este tamaño, porque en Inglaterra nunca lo había visto. Y las colas pues son un fenómeno. Recientemente, el sábado fui a la inauguración de Anish Kapoor en el MUAC, lo mismo se podía ver de colas. Y esa masificación, mucha gente dice, es un fenómeno de espectacularización. No, la espectacularización siempre ha acompañado a las artes, o sea, desde la élite hasta ahora. Entonces, no podemos decir de que es nuevo, no, lleva su trayecto. Cuando hicimos Darwin, lo mismo. Creo que es muy importante también que los museos hagan un esfuerzo. Antes, como curador, yo me rehusaba a buscar los mercadólogos. Finalmente, en el patronato de San Ildefonso tenemos un patrono que se llama Augusto Elías, y él estudia nuestros proyectos para incrementar público. Y nos ha ayudado mucho en incrementar la cantidad de público. Este es el doctor Sarucán explicándonos Darwin. Cuando tuvimos Darwin también, el último día de Darwin fueron 12,000 personas. Y dentro de la sala 4 había una boa y una iguana. Y yo tenía que preocuparme por la salud de esos dos, porque los tenía que entregar vivos al zoológico. Y
tenía un biólogo cerca de mí cuidando el ajolote, la iguana y todos ellos para que se mantuvieran tranquilos sin estrés. ¿Por qué? Porque la gente invade y no respeta. Y yo les digo, si ellos no están respetando el estar aquí, esa es una fruta que es aguacate, guayaba y otra cosa. O sea, es una mezcla porque cuando hicimos la exposición veíamos cómo la evolución puede permitir hacer algunas cosas y cada individuo que venía al museo podía levantar una figura o una fruta y mandarlo. Este es un jardín evolutivo que el Instituto de Biología de la UNAM hizo para mostrar cómo nacieron pues, la vegetación desde un principio hasta las plantas con flores. Adelante. Y como ven, hay un custodio y una unifila para cuidar ¿cómo se llama? Los animales, porque todo el mundo quería y dices, no, tenemos que aprender a respetar y los museos son realmente los que tienen que hacer esto, pero con una horda así no están apreciando, es muchísima gente y hay veces que hay que cuidar la seguridad del objeto. Para las colas les hacemos el respeto para poder hacerles bancas y tenemos 125 voluntarios que les ayudan siempre a asimilar el contenido de las exposiciones. Eso me parece muy importante y esos voluntarios tienen que pasar por un examen. Quien no pasa el examen no puede dar visita guiada. Eso creo que es algo que también los museos pueden replicar. Y las visitas dramáticas que hace Alas y Raíces implican eso que estamos viendo, la gente que viene los fines de semana con su familia y puede compartir una experiencia en el patio. Y aquí el instructor no es alguien que imita la religión musulmana, no, es un mexicano que vivió en Irán más de 5 años y está haciendo una tesis de maestría sobre la religión musulmana, por eso lo invitamos a que fuera realmente el enlace. Y hablando de restauración de murales, al hacer esta exposición de conversaciones con el Bank of America, creo que hay que aprovechar esas coyunturas, todos los que estamos aquí, porque esta institución dio dinero para que restauremos todos los murales de Orozco, tanto en el Colegio Chico como el San Ildefonso. Y era algo que dimos a Patrimonio Universitario para el rescate de esas colecciones. Y creo que eso nos llevó al World Monument Funds para poder realizar muchas otras actividades de rescate del acervo cultural. Adelante. Si quiere, vaya rápido. No, eso no. Y esa es la parte del Colegio Chico, que es el Museo de la Luz, pero considerando que San Ildefonso era una unidad, no pudimos hacer nuestra parte y dejarlos abandonados. Otra cosa para los curadores. Cada vez que hacemos una exposición con un artista, tenemos que invitarlo a hacer una maqueta y en esta maqueta disponer su obra. Y cuando es excesivo, es decir, no. ¿Sabes qué? Tanta cantidad no sirve. Mejor poco, pero con calidad. Y esta es la de Javier Marín en San Ildefonso, recientemente, que se llama Corpus Terra. Y invitamos al artista a primero dar la visita guiada a los voluntarios antes que cualquier persona. Todos los artistas que vienen tienen que dar una visita guiada a los voluntarios porque son los transmisores de su mensaje. Y pues los muchachos, las niñas aprovechan la escultura con la interacción. Es decir, me siento sobre un cabello. Ahora, eso es lo que quiero apuntar. Tanto en antropología como en Palacio pusieron unas máscaras para que la gente hiciera esto. La siguiente, sí, esto. O sea, si no conocemos el contexto y ponemos una máscara ritual y cualquier persona toca la máscara ritual,
puede tener incidencia sobre esta persona de manera involuntaria. Y me parece peligroso hacer estas cosas, porque es no conocer la cultura y despreciarla a ese nivel. Miren los reflejos, no están viendo piezas y son hachas ceremoniales del Museo de Antropología. O sea, ven más vidrio que piezas y no tenemos que gastar todo el dinero en la inversión museográfica, sino en el resultado de la eficacia de la museografía hacia el público. Esa es la diferencia de esos. Sí. Y esta es la de Anish Kapoor. Si quiere la siguiente, la otra, para que se den cuenta, el público viene armado con 3, 4 cámaras para tomar la foto. Se refleja, toma la foto, su experiencia, cómo él se ve en el museo. Y me parece muy importante darle esta oportunidad de apropiarse a su manera del espacio público y sacarle realmente provecho. Este señor tardó 3 horas en sacarse las fotos con todas las piezas. Yo lo seguí y el señor del sombrero igual. Y creo que los curadores tenemos que visitar las exposiciones y ver las reacciones del público para sistematizar eso y ver cómo mejor eficaz podemos ser. Pues yo creo que aquí le paramos para que la siguiente ponencia venga.